Estoy en duda a ver si mi internet anda bien. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Porque parece medio complicado el internet en esta fecha, ¿no, hermanos? Bueno, vamos a leer nuestro texto, versos 17 y 18. Ahí lo leo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Lo leo de nuevo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, regocijaos y gozaos también vosotros conmigo. Amén. El apóstol Pablo está teniendo, como habíamos escuchado la introducción que nos dio el pastor, el punto de la carta es el gozo, y el apóstol Pablo una vez más está nombrando la palabra gozo, no solo gozo, sino que regocijo, dice él. Él se está regocijando, viendo la vida de los filipenses, y él está siendo una herramienta para el crecimiento de la fe de los filipenses. Él está dando un ejemplo acá en el verso 17, dice, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Vamos a ver lo que significa eso por un momento, rápidamente. Él está hablando de que su ministerio, su vida y aún su sangre van a ser derramadas en beneficio del sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. ¿De qué manera? Él dice en libación. ¿Qué es esto? ¿Qué es la libación? Cuando se hacía un sacrificio animal, por último, cuando el sacrificio ya estaba encendido, muchas veces se arrojaba un líquido sobre el sacrificio. Esto podría ser vino, agua o algún líquido. O sea, que era como la parte final del sacrificio, ¿no? Era un aporte al sacrificio. Y este sacrificio era la ofrenda agradable, ¿no? Que se daba a la deidad que se estaba sacrificando o ofrendando. Pero el hecho es que acá Pablo está diciendo que él está haciendo un sacrificio, él está haciendo un sacrificio de libación, o sea, que él está aportando a la fe de los filipenses. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque él está observando a los filipenses y él está viendo, él está haciendo un testigo ocular y él está viendo que la ofrenda de los filipenses está siendo aprobada. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver. En el capítulo 1 y verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que el sacrificio y el servicio de la fe de los filipenses está siendo probada. ¿Probada por qué? Por medio de la persecución. Y esa ofrenda está siendo agradable a Dios. Ellos están dando fruto. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando. Y él en su aporte a la fe de los filipenses, él se goza. No solo se goza, sino que se regocija, ¿no? Hay una diferencia ahí muy importante entre el gozo y el regocijo, ¿no? Ya hemos visto lo que es el gozo, ¿no? El gozo no es felicidad, no es que estoy feliz por algo, sino que el gozo en nuestro corazón, el corazón del creyente, y él puede estar gozoso más allá de cualquier circunstancia. Más allá de cualquier circunstancia, el creyente puede pasar cualquier lucha, cualquier prueba en su vida con gozo, así como el apóstol Pablo nos viene enseñando por medio de la carta de los Filipenses. De esa misma manera, él dice que está gozoso, y no solo gozoso, sino que él está con regocijo. Es como un plus que le está dando al gozo. O sea que no solo está gozoso, sino que tiene una alegría que llena su corazón. De esa manera, o sea, estar rebosando su corazón al ver la vida de los filipenses. Y acá hay dos palabritas que vamos a examinar que dicen el sacrificio y el servicio de vuestra fe.
el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea que los filipenses están sacrificando sus vidas y están sirviendo. Esa es la palabra, ese es el punto que hoy vamos a exponer, ¿no? Yo le puse un pequeño título, dice, el gozo y el regocijo en el sacrificio y servicio a nuestros hermanos. Eso es hacia dónde vamos. O sea, ¿de qué manera, así como los filipenses en el tiempo del apóstol Pablo, en el momento que están viviendo, ellos están sacrificando sus vidas y están sirviendo, ¿de qué manera hoy nosotros podemos sacrificar nuestras vidas y podemos servir? ¿De qué manera vos y yo podemos sacrificar nuestras vidas y podemos servir a nuestros hermanos? Esa sería una de las preguntas. ¿Cómo podría un creyente sacrificarse por otro? ¿De qué manera podría un creyente sacrificarse por otro? Y ahí vamos. Que el Señor me ayude a ser claro, conciso, que lo puedas comprender. Lo primero que vamos a ver, que para que te quede bien claro, lo vuelvo a repetir, ¿de qué manera vos y yo podemos sacrificar nuestras vidas, sacrificarnos y servir a nuestros hermanos? Ahora te hago una pregunta, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para servir a tus hermanos, para servir a tu familia? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para servir a la iglesia, para servir a tu pastor, para servir a los líderes? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Y por ahí, mientras estudiaba esto, sale una frase muy, muy conocida, o sea, por lo menos en nuestro país, ¿no? Sin sacrificio no se consigue nada. ¿Te acordás de esa frase? Y es una realidad, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad el sacrificio es una responsabilidad. El sacrificio es un esfuerzo. El sacrificio es pasión. El sacrificio es entrega. El sacrificio es pensar en el otro, es dejar el egoísmo, es estar convencido. El sacrificio es dejar de lado mis cosas para pensar en las cosas de los demás. Eso es sacrificio. Y si tú y yo somos creyentes, déjame decirte que fuimos llamados a vivir una vida sacrificial. Una vida sacrificial. Tú y yo fuimos llamados. De cierta manera, la vida del creyente es una vida de constante sacrificio. Y a manera de imperativo, es tu deber vivir sacrificialmente. Tú debes sacrificarte. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor nos ha dado un mandamiento. El Señor mismo, nuestro ejemplo supremo, Él nos dice que yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no he venido a ser servido, sino yo estoy entre vosotros como el que sirve. El sacrificio y el servicio, hermanos, vienen de la mano. Vienen de la mano, están juntos. El creyente, al sacrificarse, está sirviendo al Señor, está sirviendo a sus hermanos, está sirviendo a la familia, a la iglesia, al liderazgo. Por eso el Señor nos da una demanda. Nosotros debemos de vivir esta vida, una vida de sacrificio. Y ahí en Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Qué importante, hermanos, que podamos entender esto, ¿no? De que somos llamados a sacrificarnos. Somos llamados a sacrificarnos. Y te vuelvo a repetir esa frasecita muy interesante. Sin sacrificio no conseguimos nada, hermano. Nosotros debemos de sacrificarnos, debemos de estar pensando continuamente cómo lo podíamos hacer. Y meditando en qué forma un creyente podría sacrificarse. Hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras, pero yo pensaba
la manera más provechosa en la cual un creyente podría sacrificarse para servir a sus hermanos. Entendiendo de que la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia que pertenecemos al cuerpo de Cristo, cada don que el Señor ha depositado en nosotros, no es solo para un beneficio propio, sino primeramente es para bendecir la vida de nuestros hermanos. Es para poder aportar algo a la vida de nuestros hermanos. Nosotros estamos siendo personas que se sacrifican por otros, así como el Señor mismo se ha sacrificado por nosotros, ¿no? Entonces, pensando en esto, hermanos, creo que la mejor manera en la cual nosotros podríamos sacrificarnos, ¿cuál sería la manera más provechosa? Una de las maneras más provechosas sería que un creyente, y lo voy a hacer más particular, o sea, que vos, hermanos, que vos, que yo, que cada creyente de Iglesia Sion pueda sacrificarse. ¿De qué manera? Pensaba en esto. Nos sacrificamos y servimos cuando estudiamos las Escrituras. Esa es una manera en la cual cada creyente debería de sacrificarse. ¿Por qué? Porque esto es así, hermano, cuando vos te sentás delante de las Escrituras y comenzás a leer, comenzás a estudiar las Escrituras, esto trae un beneficio personal para tu vida. ¿Por qué? Porque obviamente vos te encontrás con las verdades bíblicas, y las verdades bíblicas, cuando tú obedeces a la palabra de Dios, cuando vos obedeces la palabra, cuando vos te sometés a la autoridad bíblica, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Y de esa manera, no solo el beneficio es personal, sino que el beneficio es para el otro, para tu hermano. ¿Por qué? Porque en una situación X, en la cual vos te cruzás con tu hermano, tú podrías alentar a tu hermano, tú podrías edificar la fe de tu hermano, tú podrías, por medio de tu estudio, de tu sacrificio, tú podrías dar de comer al hambriento. Y eso es algo muy provechoso, hermanos, muy provechoso. Qué bueno que puedas entender que ese sacrificio, el cual vos, cuando te sentás, yo lo veo en mi vida, me siento, dejo cosas importantes que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque más importante es el estudio de las Escrituras, dejo de lado muchas cosas, y cuando uno está sentado en su escritorio, en una mesa, en donde sea, para estudiar las Escrituras, y aún deja tiempo de la familia de lado, uno se está sacrificando. Uno está realmente poniendo primero a Dios y a nuestros hermanos. Esa es una de las maneras en las cuales nosotros podríamos sacrificarnos. Cuando dedico mi tiempo, cuando medito, cuando estoy 4 o 5 horas de mi día estudiando, cuando hago un estudio serio de las Escrituras, es provechoso, es muy provechoso, hermano, para nuestras vidas y para poder alentar a nuestros hermanos. Por eso te animo a que vos puedas ver tu vida, que vos puedas sacrificar tu vida y puedas entender que cuando vos estás leyendo las Escrituras, cuando vos estás haciendo un estudio serio, esa es la manera en la cual vos estás aportando. Y esa es la manera que vos fijate que el apóstol Pablo, él se goza, él se regocija, porque él está entendiendo que él aunque esté aportando algo pequeño, pero él está haciendo crecer la vida de sus hermanos. Él está aportando a la vida de sus hermanos. Y es de la misma manera que nosotros, al estudiar las Escrituras, podemos aportar en el crecimiento de la vida de nuestros hermanos. Es la manera donde yo invierto en el reino de los cielos y edifico la vida de mis hermanos, entendiendo que cada vez que yo hago esto estoy sirviendo y estoy dejando otras cosas, ¿no? Me estoy sacrificando, dejando otras cosas para poder luego aportar, colaborar con mi semilla, mi pequeña semilla, a la vida de mis hermanos. Qué importante poder entender esto, hermano. Y ahora, una vez que entendimos esto, o sea, ¿cómo yo lo podría hacer? ¿Cómo vos lo podrías hacer? Ahora estamos entendiendo que el sacrificio y el servicio
van de la mano, y entendiendo lo que es el sacrificio, que uno tiene que hacer, uno tiene que accionar, y entendiendo que una de las maneras de poder sacrificarnos y servir a nuestros hermanos es por medio del estudio, ahora vamos a saber o vamos a entender de qué manera yo lo puedo hacer. ¿Cuál fue el resultado de sacrificarnos para la obra de Dios? ¿De qué manera yo y vos nos podemos sacrificar? Te voy a dar un ejemplo personal. Nosotros comenzamos a estudiar en el seminario, cuando fuimos a la iglesia por primera vez. Comenzamos a estudiar en el seminario y la verdad que al encontrarnos con las Escrituras fue lo que nos afirmó. Fue algo que nos mostró realmente. Primeramente entendimos que teníamos una ensalada en la cabeza de tantas doctrinas, de tantas cosas que habíamos visto. El seminario fue ayudándonos a poner cada cosa en su lugar, como siempre el pastor nos explicaba, como un perchero, ¿no? Como ahí en el ropero tenés la percha con cada prenda en su lugar. Bueno, esa fue la manera en la cual pudimos estudiar, comprender. Y fue un beneficio muy grande para nuestras vidas, poder estudiar las Escrituras. Y a medida que iban pasando los años, poder entender que no solo era un beneficio propio para nuestras almas, no solo podíamos tener una relación ya correcta con el Señor, aún seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, pero pudimos también beneficiar la vida de muchos hermanos, pudimos ayudar a muchos hermanos. Siempre estamos estudiando, pensando en cómo edificar la vida de nuestros hermanos. Y bueno, y esa fue una herramienta, ¿no? El seminario bíblico fue una herramienta que el Señor nos ha permitido tener en nuestra iglesia, y muchos de los que hoy estamos escuchando esta exposición bíblica han sido beneficiados con esto. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales vos podrías tomar un estudio serio de las Escrituras. Si yo hice acá una pequeña lista que te la voy a nombrar, ¿no? Para que más o menos vos entiendas, para que más o menos vos puedas ver cómo lo podés hacer. Lo primero, estamos en una iglesia bíblica, hermano. Estamos en una iglesia bíblica. Estamos continuamente expuestos al Evangelio, continuamente expuestos a la sana doctrina. Estamos siendo bendecidos, hermano. Entonces, ¿de qué manera? Hay muchos hermanos que no leen las Escrituras. Tal vez vos me estás escuchando y seas uno de esas personas que no lee o que no lee regularmente. Tal vez leas, no sé, un versículo cada tanto. Bueno, hermano, te animo a que vos puedas sacrificarte y servir a tus hermanos en el estudio de las Escrituras. O sea que, ¿cómo comenzarías? De esta manera, mirá, leyendo las Escrituras. Así de sencillo. Y tal vez tengas una virome y una hoja y lo puedas anotar, porque va a ser de mucho beneficio, no solo para vos, sino para tu familia. No solo para tu familia, sino para tus hermanos. Leyendo las Escrituras, lo primero que tenés que hacer es leer la Biblia. Después, no solo leer la Biblia, sino estudiar las Escrituras, que ya son dos cosas diferentes. Una cosa es que vos puedas leer, otra, un poquito más seria, es estudiar las Escrituras, teniendo un estudio serio de las Escrituras, ¿no? Pudiendo leer. Me acuerdo algo que nos animó mucho también era la lectura bíblica en la iglesia, cuando las damas leían y comenzábamos con Génesis, capítulo 1, verso 1, y secuencialmente podíamos leer en el culto las Escrituras. Qué bueno que lo puedas hacer de esa manera, ¿no? Y que hay muchos planes de estudio. Qué bueno que también puedas ponerte un plan de estudio. Hay muchas Biblias que nos enseñan a estudiar las Escrituras en un año, a leer toda la Biblia en un año. Y te animo a que lo puedas hacer, hermano. Si por un momento pensás en bendecir la vida de tu hermano, pensás en edificar la fe de tu hermano, la fe de tu familia, los que tenés al lado, vos debés ser un estudiante de las Escrituras. Tener un plan de estudio bíblico. Lo mejor que te puede pasar, el mejor sacrificio, el mejor tiempo invertido, hermano, que podés tener,
es cuando vos te sentás y comenzás a estudiar las Escrituras. No estamos diciendo con esto que vos vas a ser un predicador, que vos vas a ser un maestro, que vos... No, 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 no. O sea, nosotros como creyentes tenemos un mandamiento, que debemos trazar correctamente la palabra de verdad. Y cada creyente debe de estudiar las Escrituras. Después, si el Señor te llama al ministerio, a que seas un maestro, un predicador, un expositor, gloria al Señor. Pero la realidad es que siempre debes de estudiar las Escrituras. Pensando en esto, pensando que cuando vos entregás tu tiempo, cuando vos dejás cosas de lado por estudiar las Escrituras, te estás sacrificando y estás sirviendo a la iglesia. Hermano, sin sacrificio no obtenemos nada. Estudiar, aprovechar las herramientas que tenemos. Hoy por hoy la iglesia tiene el seminario. ¿Cuántos de los que escuchan hoy están estudiando en el seminario? Yo, o sea, mi familia, mi esposa y yo somos estudiantes del seminario. Así que te animo a que si vos no estás estudiando, puedas comenzar. Hoy tuvimos un año difícil, tuvimos un año complicado, pero gloria a Dios que todavía está el seminario en la iglesia y que todavía vos te podés inscribir para que el año que viene puedas estudiar las Escrituras de una manera seria. Hermano, tú debes de sacrificarte, tú debes de servir a tus hermanos, lo debes de hacer. Esa es una de las maneras, de las maneras más provechosas, en las cuales tú vas a tener un beneficio en tu alma, en tu corazón, vas a servir al Señor de mejor manera, vas a poder obedecer de la mejor manera, entendiendo las Escrituras, y también vas a ser de provecho para la vida de tus hermanos. Quiero que podamos ver un versículo rápidamente, Efesios capítulo 5, te lo leo, no lo busques, verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú te sacrificas, vos estás siendo una ofrenda agradable. Ahí en Romanos 12:1 dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, continuamente la Biblia nos exhorta a que podamos sacrificarnos, a que podamos entregarnos, a que podamos dar de nosotros a nuestros hermanos. Ahora cuando nuestros hermanos vengan a comer de nosotros y vos seas una persona que haya podido exponer tu vida delante de las Escrituras, estudiar las Escrituras, esa persona, ese hermano va a poder comer de esos frutos. Así que hermano, te animo en esta tarde a que puedas sacrificarte, a que puedas servir a tus hermanos, y una de las maneras las cuales vos puedes servir a tus hermanos es esta, es pudiendo estudiar las Escrituras, pudiendo ir a la fuente, a la palabra de Dios. Y ese va a ser el beneficio más grande y provechoso que puedas tener vos y los que te rodean. Así que hermanos, sin más, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que la vida del creyente es un sacrificio. Señor, rogando